Muy buenas, aquí estamos de nuevo con otro tema muy importante y que acude mucho al servicio de urgencias, que es el de la patología de la vesícula biliar y de las vías biliares. Soy el doctor José Barquín, cirujano general, y vamos a abordar este tema. ¿Qué vamos a ver? La litiasis, que generalmente suele aparecer a nivel de la vesícula biliar, con las manifestaciones clínicas por las cuales los pacientes pueden venir a urgencias, como son el hilio biliar, el cólico biliar, la colecistitis, y en cuanto a la vía biliar, la colangitis y la coledocolitiasis. En cuanto a la litiasis biliar, tenemos que saber que la gran mayoría de la población puede tener, es un porcentaje de un 20%, 30% de la población puede tener litiasis biliar, pero que la mayoría de los casos puede pasar asintomática sin dar por saco en toda la vida. Pero en el momento en el que empieza a dar guerra, esas son las complicaciones que son por las cuales los pacientes pueden venir a urgencias. El diagnóstico, generalmente la prueba estándar que nos va a ayudar para el diagnóstico de la vesícula va a ser la ecografía, que nos va a permitir tanto ver la piedra como bien la vesícula, si hay inflamación en la pared de la vesícula o perivesicular. En algunos casos se pueden ver las piedras por radiografía, pero la radiografía no va a ser un método útil para el diagnóstico de las complicaciones de la vesícula. Como hemos dicho, vamos a ver una serie de patologías, entre ellas lo principal, el cólico biliar, que suelen ser cuadros de dolor opresivo de forma continuada en hipocondrio derecho, un poquito hacia epigastrio. ¿Qué pasa? Que suele asociarse a una ingesta, sobre todo bastante copiosa, de alimentos grasos en pacientes que ya tienen esa litiasis, que muchas veces ese dolor se irradia hacia los flancos, hacia la espalda, y que puede subir hacia el hombro derecho. Puede asociar náuseas, vómitos, y en el diagnóstico tenemos esa clínica de ese dolor, que el cuadro que ha aparecido generalmente después de comer, le hacemos una ecografía en la cual con la ecografía no se ven datos de inflamación, y en la analítica generalmente aparece una analítica normal. Tratamiento, le vamos a dar antieméticos, analgésicos, que tome el paciente una dieta baja en grasas, y le vamos a mandar a casa con revisión preferente en consultas externas de cirugía digestiva para en un futuro ya plantear la cirugía. Hay un cuadro de cólico complicado, que es aquel cólico persistente en el tiempo, incluso que pueda tener alteraciones en las transaminasas, y que eso ya es un cuadro que, si no mejora, tendremos que avisar al cirujano de guardia para que pueda plantear una cirugía de urgencias. Otro cuadro relativamente frecuente, generalmente, obviamente no es algo muy frecuente, pero que sí que suelen ver varios casos a lo largo del año, y que van a ser el hilio biliar, que consiste en una obstrucción mecánica del intestino por un cálculo de gran tamaño que ha migrado generalmente al juntarse la vesícula por la inflamación con el intestino, migra un cálculo de gran tamaño que llega a un momento en el que ya no puede pasar más por el intestino, queda una obstrucción, y eso lo que genera un cuadro obstructivo, náuseas, vómitos, distensión, dolor abdominal, y que, como suele aparecer en pacientes de edad avanzada, vamos a tener mayores dificultades para su diagnóstico, y en muchos casos la mortalidad es elevada por ello. Como os digo, para su diagnóstico va a haber un cuadro de obstrucción, vamos a hacer una prueba de imagen, una radiografía de abdomen, vamos a ver asas dilatadas, datos de obstrucción intestinal, podemos llegar incluso a ver el cálculo, y una prueba muy específica para verlo va a ser un escáner en el que vamos a ver ese cuadro obstructivo, el tapón producido por el cálculo, incluso aerobilia asociada a esa comunicación que va a haber entre la vía biliar vesícula con el intestino. El tratamiento: inicialmente vamos a colocar una sonda nasogástrica, fluidoterapia, y lo que tendremos es que avisar al cirujano de guardia, porque no deja de ser un proceso que su única solución va a ser la cirugía. Aquí vemos un escáner en el que vemos el cálculo que se ha impactado ahí, produciendo una obstrucción intestinal, y vemos cómo hay aire en la zona en la que no debería haber en el hígado, ¿de acuerdo? Y esto es una cirugía en la que vemos cómo esa piedra, ese cálculo, lo estamos extrayendo.
uno de los cuadros estándar, el gol estándar en la cirugía digestiva, que es la colecistitis aguda, que surge cuando esta vesícula que tiene piedras, una de estas piedras se acaba obstruyendo, no deja que fluya la bilis hacia el exterior, hacia el intestino, puede haber bacterias, se sobreinfecta y genera este cuadro, que generalmente es característico el dolor en hipocondrio derecho, ¿de acuerdo? Que puede redar hacia la espalda, hacia la escápula, con náuseas, vómitos, fiebre. Muchas veces, y al igual que los cólicos, suelen aparecer tras ingestas abundantes. ¿Por qué? Porque se produce la contracción de la vesícula, intenta expulsar el cálculo, eso no se produce, se impacta y produce el dolor y la clínica y la infección. No suele haber ictericia. Si hay ictericia tenemos que pensar que ese cálculo puede estar comprimiendo la vía, lo que se denominaría el síndrome de Mirichi, y luego el signo exploratorio característico, que es el signo de Murphy. ¿Qué vamos a encontrarnos? Pues vamos a poner nuestras manos en el hipocondrio derecho, vamos a apretar suavemente por debajo del reborde costal y vamos a decir al paciente que inspire de forma profunda. Al meterle los dedos, con la inspiración el diafragma baja y nos va a empujar la vesícula hacia nuestros dedos, que si está inflamada va a producir un dolor que va a cortar esa inspiración. Clínica, analítica y ecografía para su diagnóstico. Analítica vamos a encontrar generalmente leucocitosis, neutrofilia, elevación de parámetros reactantes de fase aguda como la PCR, procalcitonina, y luego en la ecografía, que vamos a ver primero la presencia de un cálculo o barro biliar, vamos a ver un edema en la pared de la vesícula, un acúmulo de líquido perivesicular, que todos ellos van a ser signos indirectos sugestivos de colecistitis. El tratamiento va a basarse en tres pilares fundamentales. Uno es la parte conservadora, otro es la cirugía y otra es una técnica intermedia que es la colecistostomía, que lo que nos va a permitir es en pacientes con colecistitis graves y comorbilidades importantes que no puedan tener pues, una cirugía urgente por el riesgo de la mortalidad que ello les conllevaría, vamos a hacer percutáneamente mediante los radiólogos la colocación de un catéter que va a drenar el pus. Como os digo, suele ser en pacientes de edad avanzada, muchas veces que se desestima su cirugía y que es algo que sí que tenéis que conocer, porque sí que podéis encontraros en la urgencia con pacientes que se les haya pinchado o que estén pendientes de ingreso, etcétera. El conservador generalmente va a ser en colecistitis leves, ¿de acuerdo? Con evoluciones de larga evolución, generalmente más de 3 días, aquí en centros en los que se operan colecistitis hasta los 7 días, y que va a consistir en el uso de antibioterapia. Si es una colecistitis leve, el paciente está bien, está estable, pues podemos utilizar, por ejemplo, amoxicilina clavulánico 1 gramo cada 8 horas, o ciprofloxacino metronidazol si son alérgicos, ¿vale? Antibioterapia, dieta absoluta y analgesia. Vamos a dejarla así unos días, a medida que va resolviéndose el cuadro, mejora la clínica, mejora la analítica, y iremos instaurando la tolerancia oral progresiva, obviamente baja en grasas, y finalmente se derivará a consultas externas de cirugía para un tratamiento futuro mediante cirugía. ¿Cuándo vamos a aplicar cirugía urgente? Pues en pacientes que lleven una evolución corta, generalmente menor de 72 horas, en colecistitis alitiásica o enfisematosa, ¿de acuerdo? La enfisematosa va a estar producida por el Clostridium perfringens, que va a ser una bacteria que va a producir una infección muy severa con una elevada mortalidad, y que la cirugía debe ser inmediata, y vamos a verlo en el escáner porque en la pared de la vesícula vamos a ver aire incluso en el interior de la vesícula. Y obviamente en pacientes que hayan sufrido un tratamiento conservador que no esté mejorando, sí que plantearemos una cirugía urgente. Las complicaciones más frecuentes de esta colecistitis van a ser pues desde la perforación, que se rompa la pared de la vesícula. Si se rompe hacia la cavidad abdominal puede producir un cuadro de peritonitis biliar o purulenta. Si se puede romper a veces y genera un absceso más localizado, ¿de acuerdo? Un absceso pericolecístico, y que generalmente lo vamos a ver por una
colecistitis que está ingresada, que el paciente no está mal del todo, pero no termina de evolucionar bien. Le hacemos una prueba de imagen y se ve ese pequeño absceso ahí que va a tardar más en resolverse y que hay veces incluso que hay que pinchar, y luego incluso se puede romper esa vesícula hacia una víscera hueca. Y por último, tenemos el síndrome de Mirichi, que debemos sospecharlo en aquellos pacientes en los que hay una obstrucción del conducto hepático o colédoco por los cálculos o bien por la compresión del infundíbulo o del cístico sobre la vía. Aquí sí que podemos encontrar un incremento en la bilirrubina o en las enzimas de coléstasis hepáticas. En cuanto a la vía biliar, hemos dicho que había dos patologías que pueden venir al servicio de urgencias. Una va a ser la más grave, la colangitis, ¿de acuerdo? Que la colangitis no deja de ser otra infección, pero en vez de ser en la vesícula como tal, va a ser en la vía biliar. Generalmente la causa más frecuente que nos vamos a encontrar va a ser la coledocolitiasis, pero puede haber otras muchas causas, desde estenosis tumorales benignas, pancreatitis crónica, pseudoquistes, parásitos, etc. La clínica que vamos a encontrar, hay dos fases clínicas más destacadas. Una es la triada de Charcot, ictericia, dolor en hipocondrio derecho y fiebre generalmente intermitente, y en casos más graves a esta triada de Charcot vamos a añadir la obnubilación y el shock, y vamos a llamarla pentada de Raylos. Cuando encontramos un paciente dolor en hipocondrio derecho, fiebre, generalmente suelen ser picos muy altos de fiebre de 38,5, 39, baja, sube así durante el día, tenemos picos muy llamativos de fiebre. Con ese dolor en hipocondrio derecho, que hacemos una analítica con 4 de bilirrubina, que está con un deterioro cognitivo que habitualmente no lo tiene, con una obnubilación, etcétera, que responde mal a estímulos, es un cuadro grave y hay que ponerle tratamiento inmediato. Para el diagnóstico, la clínica, como hemos dicho, es muy orientativa. Analítica, ¿qué vamos a ver? Pues leucocitosis, reactantes de fase aguda, como va a ser la procalcitonina, la PCR, y patrón de coléstasis. Obviamente, si estamos en uno de esos picos de fiebre, podemos sacar hemocultivos para tener un resultado bacteriológico y saber sensibilidades de antibióticos y qué bacterias están incluidas, ¿de acuerdo? Generalmente suele ser lo más frecuente la E. coli, y en la ecografía nos va a servir para ver esa vía biliar, si está o no dilatada, y saber si hay una causa obstructiva que lo esté produciendo. A veces el ver la parte más distal de la vía biliar es complicado, ¿vale? Por la interposición de asas de intestino, de aire, etcétera. Por lo tanto, hay veces que simplemente nos da para ver una vía biliar dilatada sin saber la causa fundamental. Y en cuanto al tratamiento, como os digo, fundamental la antibioterapia. No deja de ser una infección, y una infección grave. Por lo tanto, vamos a intentar poner antibióticos de amplio espectro y potentes, como va a ser piperacilina, tazobactam, meropenem y imipenem, o en pacientes alérgicos podemos utilizar también cipro y metronidazol. Fluidoterapia bastante intensiva, analgesia, antieméticos, antipiréticos, y obviamente si hay una situación clínica grave, el paciente está fastidiado, no mejora, lo que tenemos que plantearnos es una descompresión de la vía con características urgentes, como es la CPRE, y en caso en el que no funcione, habría una CTPH a través del hígado o bien quirúrgico, pero generalmente se intenta hacer una descompresión endoscópica si puede ser en las primeras 24-48 horas. Y por último, la coledocolitiasis, que es simplemente esa obstrucción de la vía biliar por un cálculo generalmente que aparece migrado de la vesícula, aunque a veces puede ser primaria por una litiasis que se forma directamente en la vía biliar. Muchos casos a veces es asintomático, no produce ningún síntoma, hasta que a veces puede producir un cuadro similar al cólico biliar, una ictericia obstructiva, una pancreatitis y también obstruye la desembocadura del páncreas, y obviamente puede desencadenar, como hemos dicho antes, en una colangitis. ¿Cómo lo vamos a ver con la ecografía? Lo mismo que os he dicho antes, vamos a ver una dilatación de la vía biliar, pero a veces es difícil ver la causa primordial que hay ahí en la parte más distal, pero como una primera aproximación en la urgencia puede ser de utilidad.
Analíticamente lo que vamos a ver es ictericia, puede aparecer ictericia con coléstasis. En el ingreso ya plantearemos si hacer una colangiografía, una CPRE, una CTPH, una ecoendoscopia para afiliar más el diagnóstico, ¿de acuerdo? En muchos de estos casos hay pacientes que si en nuestro hospital el manejo rápido en consultas, etcétera, se puede, si están asintomáticos completamente, derivar a consultas, pero en pacientes que tengan cólicos, sintomatología, lo ideal será hablar con el equipo que sea responsable en nuestro hospital e ingresar al paciente para hacer el estudio y el tratamiento más efectivo y más rápido. Y como os digo, el tratamiento médico si tiene sintomatología va a ser dieta absoluta, fluidoterapia, analgesia y las medidas invasivas para extraer los cálculos que suele ser el origen de esa obstrucción. Y esto ha sido todo. Patología muy prevalente en nuestro servicio de urgencias que tenemos que tener siempre en mente, sobre todo cuando tengamos un dolor en hipocondrio derecho epigastrio, ¿de acuerdo? Sobre todo si asocia fiebre, malestar o aumento de la bilirrubina. Un saludo y muchas gracias.